Hola, bienvenidos Y bienvenidas a a Inercia Inercia Podcast. Podcast. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Inercia Podcast. En esta ocasión estoy aquí con Stefan y él es Country Manager de Ecocert México. Ahorita nos vamos a meter un poco más a qué es eso, pero bueno, nos parecía súper importante que si estamos hablando cada vez más de certificaciones, de normas, de estándares, pudiéramos traer a alguien que está justo del otro lado, ¿no? Acompañando empresas a que alcancen y cumplan con variables y condiciones que se necesitan para tener un producto certificado. Entonces, Stefan, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola a todos y muchas gracias, Paulina, por la invitación. Y pues me gustaría empezar, casi siempre empezamos aquí un poquito también con el tema de cómo acabas tú en sostenibilidad, ¿no? Nos escuchan jóvenes, digamos, millennials, que están o ya en sostenibilidad y quieren aprender más, o no están en sostenibilidad y les encantaría saber cómo se pueden involucrar. Entonces, esta parte de la historia personal es como muy importante. Entonces, no sé si nos puedas contar, eres de origen francés, cómo llegas a México y sobre todo cómo terminas como country manager de, pues, de esta oficina de Ecocert en el país. Ok, pues mira, primero yo hice una escuela de negocios en Lille, en el norte de Francia, entonces no es exactamente lo que uno se imagina para hacer carrera en el mundo de la sostenibilidad, porque en las escuelas de negocios todavía nos hablan mucho de finanzas, crecimiento infinito y tecnología y bueno, temas así que no necesariamente son los más afines con la sostenibilidad. Y pues yo creo que de mi lado siempre he tenido un poco esta conciencia social, esta conciencia ambiental también. Me encanta el senderismo, me encanta ir a la montaña, entonces bueno, todo esto hace que siempre he vivido muy cerca de la naturaleza, creciendo en pueblitos muy chiquitos. Y pues también hice mi tesis de la maestría sobre el vino orgánico. Entonces, el vino es un producto muy común en donde yo crecí, es una zona de las principales de producción de Francia. Entonces, pues ahí crecí con esto y con el respeto a la tierra. Entonces, todo esto es como algo que es muy eh, de toda la vida para mí. Y a la par de esto, pues en cuanto a México, en la escuela de negocios tuve la oportunidad de ir a Chile para hacer un primer intercambio, luego a México para hacer un segundo intercambio en el último año de mi maestría y eso me encantó. Entonces, pues sabía que tarde o temprano iba a querer regresar a México y pues cuando Ecocert me ofreció entrar a Ecocert México como gerente país aquí en Ecocert, pues obviamente era como una alineación de planetas de cierta forma entre lo que yo buscaba profesionalmente, es decir, contribuir a algo que hacía sentido y pues el hecho de regresar a México. Entonces, pues eso fue muy bueno para mí y pues por eso llevo ahorita 3 años y medio en Ecocert. Claro. Oye, y a partir de que haces tu tesis en temas de vino orgánico, ¿te empiezas a involucrar con Ecocert o es después? No, es después. De hecho, entré a Ecocert para ir a México. O sea, me contrataron con esto. Básicamente arranqué prácticamente con la operación aquí. Cuando llegué, era un equipo todavía muy chiquito que tenía 3 personas y que necesitaba, pues, digamos que una mezcla entre mi convicción y mi alineación con los valores de la empresa, pero a la par también alguien que pudiera estructurar un poco esto, tanto en el sentido de, pues, obviamente tener más clientes, porque así es como logras terminar contratando a gente, pero pues también aterrizar un poco más la estructura de la oficina para poder ofrecer un servicio de la misma calidad que lo ofrece el grupo Ecocert en el mundo entero. Entonces, entré realmente para esta posición en Ecocert. Ok. Oye, y ahorita tienen oficinas en múltiples países. No sé si nos puedas contar un poquito. Ecocert nace en Francia. Sí, 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 totalmente. Ecocert nace en el suroeste de Francia. Nace de parte de pequeños productores agrícolas que producían de una forma alternativa en ese momento que todavía no se hablaba de agricultura orgánica, ecológica, biológica y demás palabras que tengamos entre los distintos idiomas. Y entonces ellos contribuyeron a definir estos conceptos
De ahí crearon el primer estándar orgánico, que fue el estándar de EcoCert. Luego empezaron a influenciar bastante fuerte los estándares orgánicos de Francia, los estándares orgánicos luego de la Unión Europea. Entonces, así fue como EcoCert ha contribuido más bien desde siempre en la creación, en la retroalimentación de todos los estándares, ya sean públicos o privados. Y a la par de esto, pues conformaron la empresa EcoCert para pues tener la capacidad de atender a otros productores agrícolas, empresas procesadoras, comercializadoras y demás, para que pudieran pues ellos también certificarse como orgánicos. Y luego, pues a lo largo del tiempo nos hemos diversificado para atender muchísimos sectores distintos, cosméticos, textiles, comercio justo, bosques sostenibles, inclusive huella de carbono. Ahorita nos salimos un poco incluso del rubro agrícola. Tenemos dentro de nuestros clientes una empresa como WeTransfer, por ejemplo, en los temas de huella de carbono. Y a la par de esto, pues tienes pues un operador en Francia que te dice, oye, quiero certificar a mi proveedor de vainilla de Madagascar, me puedes ayudar con uno, con dos, con tres, y pues bueno, es como terminas creando una oficina en Madagascar y luego en 29 países con esta misma lógica de decir, bueno, quiero estar lo más cerca posible de nuestros clientes para darles un servicio de proximidad. Entonces así es como llegamos a ser una multinacional con múltiples, muy chiquitas, oficinas muy chiquitas como México. Ok, no, está súper interesante. Entonces, ustedes de alguna forma, por el grupo que conforma esto en un inicio y los intereses y el expertise, crean esta certificación, la que es de EcoCert, y eventualmente también apoyan al desarrollo de, no sé, un ejemplo, y tú me dices si va por ahí también. Tal vez USDA Organic o agricultura orgánica en México podría tener, o sea, sería como interoperable con otras certificaciones orgánicas como el de EcoCert, o en algunos aspectos pudiera tener similitudes, debería. Bueno, más o menos, digamos que EcoCert siempre ha creado muchos estándares, normas, esquemas, bueno, son palabras más o menos similares, de distintos tipos. Obviamente de agricultura orgánica en un inicio, luego de cosméticos, textiles, comercio justo, para mencionar las principales. Actualmente tenemos más de 200 normas que certificamos y muchas de ellas son de creación de EcoCert. Por ejemplo, la última que se ha creado en EcoCert ha sido de ESPA, entonces de ESPA sostenible. Entonces hacemos realmente de todo. Pero en cuanto a la agricultura orgánica, son normas públicas. Entonces, si bien en un inicio eran normas privadas como la norma de EcoCert, luego rápidamente fue un tema que se apoderaron los diferentes estados, gobiernos y demás. Entonces, aquí obviamente EcoCert tiene un rol muy importante para apoyar estas instituciones públicas. Contribuimos a todos los grupos públicos que puedan necesitar de nuestra ayuda para el marco legal. Por ejemplo, en la norma europea, que pues obviamente por una razón de posicionamiento de la matriz es lo más común, pero también para Estados Unidos, por ejemplo, el USDA nos otorgó un premio por nuestros aportes sobre el cambio de reglamento que ocurrió en marzo de este año. Entonces, realmente tenemos esta cercanía con todas las autoridades y también aquí con Senacica. Hablamos constantemente con ellos para pues hacerles unas sugerencias de mejora, de criterios de evaluación y demás, que pues obviamente están en su rol de autoridad y pues siempre nos dicen muchas gracias y no siempre nos dicen lo vamos a poder tomar en cuenta, y ya más en el marco regulatorio de México, que es muy difícil cambiar una ley, pero pues bueno, por lo menos nosotros siempre tratamos de tener esta apertura con las autoridades para que pues vayamos mejorando las leyes en conjunto cuando sea necesario. Ok, entonces nada más para aclarar un punto que a mí me generó como cierta duda. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de FSC, eso sí es un tema privado, pero el tema de agricultura regenerativa, como tiene que ver con el campo, se convierte en un tema como de dominio público, como de, ¿es gobierno también quien dicta quién tiene esa certificación? O en ambos casos. Prácticamente, aunque bueno, ahí estamos todavía en una sutilidad, o sea, en otra sutilidad de la parte del campo, porque también en el campo hay certificaciones privadas, en específico las certificaciones regenerativas todavía no son certificaciones públicas, aunque
pues podemos esperar que algún día los diferentes países se apoderen esta palabra y regulen su uso, como lo están intentando hacer, por ejemplo, en la Unión Europea sobre la Mm. parte de neutro en carbono, que pues es un poquito complejo, para no decir que puro greenwashing al decir esta simple frase, pero digamos que en el caso de regenerativo son puras certificaciones privadas, a cambio de orgánico, que ahí sí es un término regulado, orgánico o ecológico, que sería como su equivalente en español de España. Ambas palabras están reguladas por la ley de México y no Ok. cualquiera la puede ocupar para lo que son los alimentos, que son la categoría regulada por la Ley de Productos Orgánicos de México. En cambio, para textiles o cosméticos, ahí sí se podría ocupar para cualquier textil o cosmético orgánico una norma privada. Y en el caso de FSC y de todas estas normas privadas, siempre hay alguien que posee el estándar, que es como el dueño de esquema, muchas veces se le llama así. En el caso de FSC es pues la misma FSC, que es una asociación, una ONG, Ujú. quien dice después, bueno, yo autorizo a EcoCert a ser mi organismo de certificación para Ok. que EcoCert luego pueda emitir certificados de FSC, lo que es el caso. Ok, perfecto. No, ya me queda mucho más claro y supongo que es que eso tiene que ver hasta en temas a lo mejor de impuestos o incentivos o cosas, programas que tiene el gobierno y que tienen que tener como cierto control sobre qué es orgánico y qué no es orgánico, ¿no? De acuerdo a los estándares, pero ok. Y nos decías, nace primero con este tema de se crea esta certificación de EcoCert y eventualmente se crea la empresa. Y yo, viendo su página, sé que tienen distintos servicios. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco de lo que hacen, porque sé que hay temas de obviamente la certificación, pero también formación y consultoría. Entonces, ¿ustedes en qué diferentes partes entran a apoyar a empresas a que logren este camino? Sí, pues mira, como bien decías, lo que nosotros empezamos a trabajar fue la agricultura orgánica, es el corazón de nuestra actividad, es nuestro expertise a nivel mundial, y para qué somos líderes a nivel mundial. Pero rápidamente de ahí pues te empiezan a llegar más solicitudes de otros tipos, por eso los otros temas que comenté rápidamente sobre cosméticos, textiles, comercio justo. Y pues una vez que dices, bueno, soy capaz de verificar que están cumpliendo, no deja de ser muy común que siempre te digan, oye, eres un experto para agricultura orgánica, pero no me puedes ayudar a que me vuelva orgánico. Y aquí pues es cuando entra el potencial conflicto de interés entre una entidad certificadora y una entidad consultora. Entonces, tenemos razones sociales totalmente diferentes que tratan temas de consultoría y formación, con gente diferente y demás que no puede tener absolutamente ninguna injerencia en un proceso de certificación de cualquier norma. De hecho, aunque vayamos a dar un servicio de consultoría para textil, pues no vamos a hacerlo con una entidad, aunque sea una entidad que nada más certifica agricultura orgánica, por la misma razón del potencial conflicto de interés, pero aún así tenemos unas empresas que relativamente recientemente ha adquirido el grupo EcoCert, que son empresas que ayudan muy concretamente a empresas, por ejemplo, como L'Oreal, para tomar un ejemplo muy emblemático, a definir toda su estrategia de sostenibilidad para que pues ellos puedan luego a nivel más local tener una estrategia de cómo voy a escoger mis proveedores para que cumplan con mis criterios mínimos de normas sociales, de normas ambientales, etcétera. No necesariamente significa que vayan a certificar algo, de hecho, aunque en el caso de L'Oreal, pues también parte de la consultoría ha sido establecer este marco interno de qué es lo que voy a aceptar y qué es lo que no voy a aceptar. Y bueno, pues eso es algo que hacemos bastante. Luego, cuando son asesorías mucho más concretas de cómo voy a hacer, no sé, un productor de café, por decir algo, orgánico, eso siempre referimos con consultores que vayan a hacer las cosas en campo, pero no es necesariamente el tipo de proyectos que los vamos a atender de una forma directa para evitar
cualquier cosa que pueda aparentarse al conflicto de interés. Y Ok. por fin, en cuanto a la formación, bueno, ahí hacemos muchos contenidos de e-learning que están bastante baratos, de hecho, y todos se pueden encontrar en internet de forma sencilla. Entonces, bueno, es también otra parte de nuestra actividad. ¿Y eso es para personas físicas, la formación, o empresas Cualquier, o... cualquier tipo de personas, morales, físicas. Básicamente eso de hecho es válido también para la certificación, porque a veces se imaginan, uff, la certificación es súper complicado, súper carísimo, es nada más para Nestlé, L'Oreal y no sé quién, pero realmente, no sé, por decir algo, el 80% de los clientes del grupo EcoCert han de ser personas físicas, pequeños productores que tienen un par de hectáreas, que son muchas veces quienes producen de forma orgánica más por convicción que por otra cosa. Entonces, eso es siempre súper importante para nosotros poder darles la misma calidad de servicio a estas pequeñas empresas o personas físicas, porque finalmente son muchas veces la esencia misma de la agricultura orgánica. Claro. Ok, oye, y metiéndonos un poco en el tema de la certificación, de las certificaciones en general, normalmente si tú llegas con una empresa, ¿por qué o cuáles son las razones por las que es importante, tal vez en este momento eh, de, de esta crisis socioambiental y demás, por qué es importante tener una certificación? Bueno, lo primero, obviamente, ya está un poco en tu pregunta, de hecho, es la situación en la cual estamos. Estamos frente a una situación de inestabilidad climática siempre creciente, con dificultades para muchos cultivos. En muchas zonas, por ejemplo, en México, pues hay muchas zonas del país que tienen sequía. Se estima que en un lapso de 5 años, una tercera parte de las tierras sembradas de México podrían ser infértiles por todos los temas del monocultivo. Entonces, la agricultura orgánica viene siendo una respuesta a estos temas y más cuando es agricultura orgánica regenerativa, al tratar de tener rotación de cultivos, cultivos de cobertura. Para ser muy concreto sobre esto, tener un cultivo de cobertura y tener rotaciones de cultivos son cosas que permiten aumentar la materia orgánica en el suelo, evitar a lo más posible la erosión y cuando haya una lluvia, pues en vez de tener el agua que se vaya súper rápido a través del suelo, pues el agua va pasando muy lentamente a través de la tierra y eso permite que pues el cultivo tenga el tiempo de absorberlo. Entonces, cuando vemos un aguacero, pues claramente no es útil para la agricultura. Lo que es útil para la agricultura es la lluvia, pues, de pequeño goteo prácticamente. Eso es lo que permite que los cultivos puedan realmente beneficiarse de este agua. Entonces, pues, estos modelos de agricultura orgánica y agricultura regenerativa permiten muchas veces una producción mucho mayor que la esperada. Solamente es un cambio de chip totalmente diferente y pues sí, un cambio de modelo productivo. Otra razón muchas veces por la cual nos piden certificarse, pues obviamente es el aumento del precio. Los modelos orgánicos permiten pues unos precios que se estiman de un 15% mayores a los precios de los alimentos convencionales. Obviamente esto es un promedio, entonces varía un poco de un cultivo a otro, de un producto a otro, pero realmente para el productor hay más ganancias, entonces no necesariamente hay esta obligación de producir más y más y más y más, como lo podría haber en un modelo convencional. Otra ventaja que yo siempre les recuerdo a los productores es la salud. Desgraciadamente hay tasas de enfermedades, en particular de cáncer, mucho más elevadas entre los agricultores. Entonces, el producir de una forma diferente es mejor para la cartera, pero también es mejor para la salud de la persona. Y eso, de hecho, es una razón adicional a largo plazo, porque estamos cuidando la salud del agricultor, pero también, pues, de toda la gente que vaya a querer tomar del agua que está cerca del río y demás, porque, pues, son pesticidas menos que se van a infiltrar en este agua y eso va a ser, obviamente, mucho más fácil para todos, porque uno, no vamos a tener que pagar por limpiar este agua y dos, vamos a tener más seguridad de tomar un agua de mayor calidad.
Y pues, bueno, el último punto que siempre menciono, y porque finalmente muchos de los clientes del grupo Ecocert piensan así, es la convicción de que pues todos estos aspectos que acabo de decir realmente tienen un impacto y tienen un cambio que pues puede ser a la escala de un pueblito, de un ejido o lo que sea, pero que al final de cuentas sí suma bastante. Claro. No, y yo he escuchado mucho, bueno, en algún punto escuchábamos todo el tema de la globalización ya no permite que los negocios piensen tanto a nivel nacional, ¿no? O sea, hay veces que hay, tal vez aquí no es algo que sea ya obligatorio, por decirlo de alguna forma, no es algo que ya te traiga todavía una multa o algún tema de un tema tributario extra por no tener buenas prácticas o generar cierta erosión, pero si tú quieres exportar, sobre todo México, que es un tema de exportación de alimentos enorme, pues necesitas cumplir con cosas en el mercado donde vas a llegar, ¿no? Y a veces son cosas como, no sé, estas nuevas legislaciones antideforestación que están en la Unión Europea, pues bueno, si tú aquí no puedes comprobar esa trazabilidad de que no deforestaste o ya no vas a deforestar de ahora en adelante para poder sembrar y generar alimentos, pues eventualmente te vas a quedar fuera de oportunidades comerciales. Sí, Entonces, totalmente, totalmente. De hecho, es un aspecto que se me olvidó decirte ahorita y qué bueno que lo vayas comentando. Muchas veces con una certificación orgánica es algo que te permite abrir la puerta, no solo conseguir un precio mayor, sino a veces es la forma de que te la acepten abrir. Por ejemplo, en la Unión Europea es mucho más fácil entrar con un café orgánico que con un café convencional, porque con un café convencional vas a competir con todos los exportadores grandes de café y en cambio con un café orgánico pues vas a tener un diferencial. Entonces, son formas de abrirte las puertas y a veces son formas también de cumplir con regulaciones. Mencionabas ahorita la ley de la Unión Europea que se llama la EUDR sobre la deforestación, la prohibición de la importación de deforestación. Pues es un caso que probablemente en México no se ha medido todavía bastante el impacto que podría tener, porque todavía hay muchísima tala ilegal de árboles para vender en la cadena maderera, pero también para, pues, muchos de los cultivos que están dentro de las cadenas que van a tener que demostrar que no tienen deforestación en su cadena para poder seguir exportando a la Unión Europea. Y pues el sello FSC es un sello que permite tener todo lo que llaman de la debida diligencia, la due diligence que están pidiendo en la Unión Europea, no solo de que te voy a controlar que no estás teniendo deforestación, sino demuéstrame que no tienes deforestación. Entonces, el tener FSC permite implementar todo un sistema de calidad atrás que te va a ayudar a tener muchas bitácoras, muchas pruebas de que pues no tienes deforestación en tu cadena de suministro y probablemente muchos importadores europeos lo van a estar solicitando siempre más a quienes quieran importar estos productos desde México y desde el mundo entero. Entonces, son leyes así que pues van a poner siempre más temas sostenibles sobre la mesa. Hay también leyes sobre la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil que se han votado en la Unión Europea, o también leyes sobre el sector textil, que pues es de los sectores que más contaminan ahorita a nivel global. Entonces, todo esto pues ya está en un futuro bastante próximo, entonces ya es importante enterarse más de estos temas para pues no estar en jaque en un año que entre en vigor la ley. claro, y al final de cuentas un poco por la crisis, por el cambio generacional, el aumento de conciencia tal vez del nuevo consumidor y demás, creo que es un escudo, entre comillas, de temas de greenwashing, ¿no? El que puedas decir, no soy sostenible porque yo creo que soy sostenible, sino porque el estándar y el proceso de verificación que en mi tiempo en Sistema B, la verdad por eso me gustaban mucho las certificaciones, porque a veces estos compromisos en los que las empresas se adhieren, ¿no? Y es como estoy adherido a XYZ, a veces es como, qué bueno, o sea, todo va a sumar, pero si no hay un ente verificador, ¿cómo sé yo que lo que firmaste y dices que vas a hacer lo estás haciendo, ¿no? Entonces creo que eso es bien valioso. Hoy queremos invitarte a que pruebes Mercado Dilmo, un supermercado en línea que conecta personas y transforma realidades, trabajando con los mejores productores para garantizar que puedas hacer tu súper cada semana lo más natural y fresco posible, obteniendo el mayor valor nutricional, cuidando la sustentabilidad y el sabor de tus alimentos. Se dice que cuando comemos alimentos de cierta región, estamos absorbiendo también un pedacito del alma de ese lugar.
entra a dilmun.mx y activa el código Inercia10 para que puedas hacer una compra sostenible y con impacto positivo. Y digo, en el tiempo que llevas tú en todo esto, ¿has visto algunas tendencias tal vez de en ciertos sectores en donde ya se exige más o para ciertas certificaciones que a lo mejor últimamente ha habido más demanda de parte de COSERT? No sé, alguna tendencia que notes. Sí, bueno, una primera tendencia que yo he notado aquí en Ecocert desde que entré a México, desgraciadamente se debe a la pandemia. Bueno, por lo menos en gran parte se debe a la pandemia. Ha sido el auge de los productos orgánicos en el mismo mercado nacional de México, porque antes se producían alimentos orgánicos para exportarse principalmente a Estados Unidos y a la Unión Europea, pero desde la pandemia de un nicho muy reducido ha pasado ya a un nicho un poquito más amplio, el consumo de productos orgánicos, porque obviamente aquí en México siguen siendo bastante caros, la verdad, los productos orgánicos y la diferencia con los productos convencionales es mucho mayor que en mercados más maduros como Estados Unidos o Europa. Pero con la pandemia el primer tema que ha salido ha sido la salud. Entonces, cuando pones sobre la mesa como primer tema la salud, obviamente ahí la gente piensa de una forma un poco distinta y trata de comprar menos, pero mejor. Entonces, los porcentajes de ventas de los productos orgánicos desde la pandemia han aumentado en números súper, súper altos, que obviamente siempre hay que matizarlos con el punto de partida, que tampoco era súper alto, pero a nivel de Latinoamérica es una tendencia bastante diferente porque a excepción de Brasil prácticamente no existen los mercados internos en los demás países latinoamericanos. Entonces, digamos que por ahí México tiene un poquito más de conciencia y es un aspecto bastante positivo que pues más gente esté enterada de que sea muy bueno comprar productos orgánicos. Creo que también por ahí hay que mencionar la ayuda de marcas muy fuertes como Campo Vivo que han ayudado a que pues haya mucho auge de los productos orgánicos en México. Esa sería una primera tendencia. Otra tendencia que ahorita estoy viendo bastante fuerte es el tema de los textiles con base a fibras recicladas. En particular, estamos recibiendo muchísimas solicitudes para una certificación que se llama GRS para Global Recycle Standard, que es una certificación que busca que tengas al menos el 50% de tu prenda hecha con plástico reciclado, con fibras derivadas de plástico reciclado. Entonces eso es algo que ahorita está teniendo muchísimo auge porque pues hay cierta industria textil en México, pero sobre todo hay pues desgraciadamente demasiado plástico que no se está aprovechando. Digo, lo mejor del plástico sería no tenerlo para nada, pero una vez que ya lo tenemos, por lo menos el reciclarlo, reutilizarlo en una industria que aparte es muy contaminante, pues es algo interesante que se está planteando bastante bien en el mercado mexicano. Y luego, otra tendencia que se está observando bastante es que muchas empresas están intentando, si no certifican con un sello reconocido, pues por lo menos implementar prácticas de control de que su cadena de suministro no está teniendo trabajo infantil, no está contaminando con ciertos insumos, ciertos pesticidas prohibidos, está teniendo un manejo del agua mucho más sostenible y están tratando básicamente de evitar que salga un escándalo en la prensa o algo parecido. Y esto a través de un concepto que nosotros lo llamamos el de-risking, que es como pues quitar tu riesgo de cierta forma y tratar de mitigarlo lo más posible y de decir, ok, a lo mejor no voy a ser orgánico, no voy a ser Fair for Life, no voy a ser Rainforest, pero por lo menos voy a tratar de que tenga pues lo más mínimo que esté cumplido y que haya verificado que no tengo ni un solo proveedor de café que vaya a tener trabajo infantil, gente que no tenga un contrato de trabajo, que no esté pagada el mínimo legal y cosas así. Entonces, es algo que nos están buscando siempre más las empresas para ayudarles con esta dinámica o a veces con una dinámica inclusive de cumplimiento con una norma interna que no necesariamente la van a poder ostentar con un sello, pero pues que nos están pidiendo nuestra ayuda para controlarlo. Entonces son Claro. unas tendencias que te podría mencionar. No, y que creo que al final
O sea, el incentivo, sea el que sea para empezar a mejorar, es bueno. Eventualmente, yo creo que las certificaciones son la consecuencia de una buena gestión y de buenas prácticas, ¿no? Entonces, si empiezan por un tema de de-risking, qué bueno, y a lo mejor luego logran que su cadena de valor sí llegue a un estándar como comercio justo y demás. Pero hablando ya de estos nombres y como que vamos lanzando diferentes siglas, yo estoy segura que han visto varios de estos sellos, habrán unos como más de nicho, más específicos, pero te quería preguntar si nos pudieras dar ejemplos como puntuales de, por ejemplo, si yo compro hojas que traen el sello de FSC o si compro algún alimento que trae Fair for Life o tal vez el mismo Rainforest Alliance, para cada una, si nos pudieras dar unos ejemplos de qué, o sea, qué se midió, qué hubo mejor, porque yo, por ejemplo, sí estoy totalmente dispuesta a gastar más y apoyar negocios que lo están haciendo. Y a mí me da seguridad porque a veces como que siento que la gente se abruma de decir, ahora tengo que ser experto en todo. No, por eso a mí las certificaciones me dan certeza, porque quien es experto ya lo validó. Yo solamente digo, si voy a pagar ese Green Premium, que sea en alguien que lo tenga. Pero aquí por curiosos, ¿qué cosas están validando más tangibles? Claro, pues voy a empezar en orden, empezando por FSC. En el caso de FSC, bueno, FSC tiene muchos criterios sobre el manejo forestal, primero, para que según la variedad de árboles que estás plantando se queden al menos 20, 25, 30 años plantados antes de que pues los puedas talar y sobre todo que se verifique que estás teniendo pues un buen sistema para volver a plantar un árbol que vaya a crecer el tiempo necesario y demás para que realmente tenga un impacto fuerte para mantener uno nuestros bosques y dos no generar demasiada huella de carbono. De hecho es un tema interesante porque muchas veces escuchamos de que tal o tal empresa va a plantar un árbol si es que compramos algo de su empresa y demás. Está muy bien que planten un árbol, pero plantar un árbol si no vive bastante tiempo tiene una huella de carbono negativa. Entonces, sería muy bueno que también se dedicaran a monitorear que pues se quede bastantes años el árbol o que no se muera en menos de un año porque había visto una estadística absolutamente tremenda de que creo que la mitad de estos árboles que se iban plantando morían antes del año. Entonces, bueno, estamos contribuyendo a plantar árboles, pero no está tan bien controlado. Y justamente una norma como FSC pues monitorea esto con todo el plan de manejo forestal que se pueda tener. Otra cosa que obviamente se busca es evitar la tala ilegal. En México, pues todavía tenemos este problema tremendo de la tala ilegal, de gente que, pues básicamente va al pueblo o al ejido, al bosque, lo que sea, corta todos los árboles y pues luego hace con esto, no sé, venta de los troncos que para la industria, que luego pues va a hacer papel, muebles y demás. Justo hace un par de semanas estaba en el lista y ahí igual, o sea, tenían como que acababan de ver a gente que había talado árboles y, pues obviamente ahí no les fue tan bien a esta gente, pero muchas veces no los están viendo. Entonces, el tener esta certificación permite controlar todo el manejo y evitar la tala ilegal. Y un tercer aspecto es que pues finalmente no solo se controla el manejo forestal, sino también toda la cadena de custodia después. Entonces, a la cadena de custodia se le verifica pues que haya comprado con puros proveedores que estén certificados a través de muchos ejercicios para verificar pues toda la materia prima que entró, la materia prima, bueno, más bien la materia transformada que salió y poder calcular que pues en el diferencial entre lo que entró y lo que salió es pues coherente y que pues podemos considerar que todo estaba certificado, para mencionar una cosa. Aparte de que también la norma abarca unos criterios sociales sobre pues derecho laboral y demás, entonces va un poquito más allá del simple manejo forestal. Luego, creo que me preguntabas sobre Fair for Life, Sí. ¿verdad? Ok, sobre Fair for Life, bueno, ahí para mí el principal criterio de la norma Fair for Life y el que se me hace más bonito de todos es que Fair for Life te dice, ok, vamos a suponer eres Nestlé y quieres certificarte como Fair for Life, que creo que no es el caso, entonces los invito a hacerlo, pero imaginando que Nestlé quiera certificar Fair for Life, pues lo primero que le vas a decir es, ok, Nestlé
cuántos años de contratos tienes con tus proveedores, porque la norma Fair for Life te va a imponer que tengas mínimo 3 años de contrato con todos tus proveedores de café, que tengas también un precio piso establecido para poder garantizar que pues no les vas a pagar menos de este precio piso durante 3 años y pues aquí hacemos un cálculo y nos damos cuenta de que eso garantiza un ingreso mínimo a los productores. Insisto sobre el mínimo porque obviamente se puede ir para arriba el precio y entonces ser un ingreso mayor, pero por lo menos hay este ingreso mínimo y eso permite dentro de la norma participar en la financiación de proyectos colectivos, que es también otro criterio de la norma, que van desde los más sencillos, financiación de nuevas semillas, por ejemplo, hasta los más complejos como financiación de escuelas, de la construcción de escuelas en los ejidos, o pasando por cosas quizás un poco más intermediarias como construcción de sanitarios en las fincas, en las parcelas y demás. Entonces, realmente es una norma que va a la esencia del comercio justo. Y bueno, también tiene factores como de que no se permite el trabajo infantil, de que se controle todo el derecho laboral, que estén los trabajadores pagados el mínimo legal, que tengan todos sus contratos de trabajo. Bueno, todo esto se viene controlando dentro de la norma y pues que tengan condiciones de trabajo justas, adecuadas, con seguridad y demás. Entonces, eso, la verdad, no siempre es una cosa menor en muchos países del mundo, incluyendo México. Y bueno, la tercera que me comentabas, Rainforest, es una norma quizás un poquito más accesible que otras normas como de agricultura regenerativa que suelen abarcar criterios sociales, ambientales y de no sufrimiento animal, pero de la misma forma abarca todas estas vertientes con criterios ambientales que limitan prácticamente el uso de agroinsumos sintéticos, con criterios sociales bastante avanzados también, que van prácticamente en un nivel similar a Fair for Life. Entonces tiene una visión bastante completa de la sostenibilidad, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una certificación orgánica, si bien muchas veces la esencia de un productor orgánico también está muy cercana a comercio justo y muchas veces, de hecho, los productores orgánicos tienen tanto la certificación orgánica como la de comercio justo, pues en el caso de Rainforest es esto de cajón. Y lo que me gusta de Rainforest es que también es un primer acercamiento a estos temas que si bien ya es bastante exigente, la verdad, y pues la herramienta tiene bastante valor en el mercado, pues permite ir poco a poco y que pues, ok, tengo prácticas, por ejemplo, medioambientales bastante buenas, entonces ahora quiero mejorar más y voy hacia una orgánica o tengo prácticas sociales muy buenas, pero ahora quiero ir una rayita más y quiero ir hacia Fair for Life. Entonces, eso es lo que se me hace muy interesante de Rainforest. Ok, o sea, sería como una línea base, pero más transversal, de la que luego ya te puedes especializar. O sea, no sé, un poco como la certificación ve que puede meterse en todo, pero si ya después quieres pasar a Carbon Neutral, por ejemplo, ya tienes que, pues, dedicarle a eso y ciertos objetivos. Sí, va por ahí un poco. Sí, 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 totalmente. Digamos que la sostenibilidad la podemos ver un poco como una pirámide. Abajo de la pirámide, por ejemplo, de la parte alimenticia, pues vas a tener las certificaciones de Food Safety, de inocuidad, para las cuales, pues obviamente estás buscando que el alimento no, pues no nos vayamos a enfermar, no vayamos a tener venganza de Moctezuma con lo que estamos comiendo. Entonces, esa es la base, que de hecho por esta razón nosotros en Ecocert desde hace unos 5 o 10 años tenemos de estas certificaciones también, aunque pues no necesariamente son las que tienen el mayor impacto de sostenibilidad, pero las tenemos porque luego cuando vas subiendo en la pirámide, pues poco a poco te vas encontrando con certificaciones orgánicas y una vez que ya estás en el nivel de las certificaciones orgánicas, que la verdad ya es un cambio bastante fuerte para las empresas, pues ya puedes ir a las certificaciones regenerativas, por ejemplo, que ahí te van a pedir, ok, encima de las normas orgánicas te voy a pedir que sea sí o sí comercio justo, que sí o sí tengas una certificación de no sufrimiento animal, que tengas prácticas adicionales sobre
la materia orgánica que le vayas a meter en el suelo con los cultivos de cobertura, con los cultivos de rotación. Para ser muy concreto, un cultivo de rotación pues pudiera ser, por ejemplo, que estoy plantando sábila y pues el año siguiente voy a poner maíz para que me aporte nutrimentos diferentes en la tierra y luego voy a volver a poner sábila. Digo esto porque tenemos un caso concreto de estos dentro de nuestros clientes, entonces es el primero que se me ocurre, pero bueno, digamos que con esta idea de la pirámide, pues creo que ahí entendemos bastante el cómo puedes ir subiendo como empresa, como productor, hacia pues modelos siempre mejores. No, y creo que al final algo que platicábamos en algún momento también, Pato, el co-host de Inercia y yo, es a veces te sientes un poco ajeno, ¿no? Porque no estamos, no sé, pues, gente que estamos en Ciudad de México, no estamos a lo mejor tan cercanos al campo. Yo, por ejemplo, igual soy súper senderista y me siento como muy cerca a veces de las cosas hermosas que veo y lo que menos quisiera es que yo active un sistema que lo va a destruir eventualmente, ¿no? Pero creo que al final cada uno de nosotros activamos un sistema y podemos elegir qué tipo de sistema queremos activar. Antes ya de cerrar, quisiera nada más preguntarte, porque nos hemos enfocado mucho en industrias que generan productos, ¿no? Pero nos decías ahorita de WeTransfer, entonces también entender, a lo mejor si nos puedes contar qué están trabajando con WeTransfer o qué te ha tocado ver que empresas de servicios también pueden hacer, porque siento que a veces sienten que se quedan fuera de la jugada de mejorar, ¿no? O de certificar. Bueno, las empresas de servicios muchas veces son de las que más contaminan, en particular el sector tecnológico, por ejemplo, es uno de los sectores que más contaminan y muchas veces nos hablan de que la inteligencia artificial nos va a ayudar para mejorar nuestra huella de carbono y demás, pero en la historia factualmente no ha habido ni una tecnología que reduzca la huella de carbono, al contrario, todas lo han incrementado, es decir, que por un uso bueno, pues van a tener 99 que muchas veces van a incrementar la huella de carbono porque pues muchas veces no van a servir a, no sé, al productor agrícola a producir mejor de forma orgánica, sino que muchas veces van a servir a hacer pues unos juguetes inútiles en cuanto al tema de sostenibilidad, tipo a mandar unos satélites o unos ultra ricos a Marzo, por decir algo. Entonces, obviamente no es necesariamente lo mejor, pero aún así hay unas herramientas para estas empresas para pues poner una estrategia de sostenibilidad un poquito más construida y es el caso, por ejemplo, de WeTransfer. Ahí ellos lo que han buscado ha sido pues acoplarse con los acuerdos de París y con esta idea de los acuerdos de París que para recordarlo son reducir en un 5% la huella de carbono por año. Pues básicamente ellos han empezado a certificarse a través de la certificación Climate Neutral Certified, que es una certificación que damos en EcoCert sobre justamente este respeto de los acuerdos de París. Entonces, incluso para estas empresas, pues hay caminos muchos más sostenibles y hay formas pues de hacer las cosas bien. Obviamente no es lo más común para nosotros atender este tipo de empresas. Cuando les digo esto, que tenemos dentro de nuestros clientes a WeTransfer a nivel global, sorprendió incluso a gente de mi equipo. Entonces, es algo no tan común, pero aún así ellos demuestran que pues hay muchas buenas prácticas que pueden implementar y pues también no hay que olvidar la vertiente social porque finalmente siguen teniendo gente que está laborando para ellos y por ahí pues hay muchas cosas que se pueden mejorar de parte de todas las empresas y pues en particular estas es donde pueden tratar de tener un impacto. Sí, no, al final yo creo que nadie se puede quedar fuera de este tema, seas empresa de servicios, seas empresa de manufactura, claramente tienes diferentes batallas que elegir, pero siempre puedes generar un impacto positivo o ser justo el que influencia a que más empresas lo hagan también, ¿no? Yo ahorita trabajo en una firma de abogados y hay muchísimo impacto que podemos generar, nada más de generar conciencia de eh, las personas que nos dedicamos a aconsejar a otras empresas, ¿no? Y eso es lo que yo veo a veces como es una oportunidad de oro. Pero bueno. Pues Estefan, muchísimas gracias. Quisiera nada más preguntarte si hay algún mensaje con el que quieras cerrar o alguna idea con la que quisieras que tanto empresas como consumidores se queden en general de todo esto que platicamos hoy. Pues de parte de las empresas lo que yo les diría es
lo más que tienen que hacer es pensar en su razón de ser como empresa y a qué modelo quieren contribuir finalmente, porque quizás no se van a convertir en una finca regenerativa si por ahora están produciendo OGMs, pero probablemente si están produciendo OGMs o si están dando muchísimos pesticidas, herbicidas, químicos a sus productos ahorita, pues en algún futuro van a tener que brincar de modelo. Entonces, pónganse a pensar en qué otro modelo les podría funcionar y si no es el modelo orgánico todavía, pues poco a poco vayan hacia esta transición porque es lo que les va a pedir al final de cuentas el mercado o quizás inclusive las leyes, porque ya vemos que hay leyes que poco a poco se van implementando sobre la deforestación, por ejemplo, como lo hemos dicho. Entonces, para exportar productos de la cadena maderera a la Unión Europea van a tener que cumplir con esto, pero no deja de ser posible que otras leyes públicas, por ejemplo, en Estados Unidos o en México, pues se vayan a votar para imponer este tipo de buenas prácticas o más bien prohibir las malas prácticas y que pues se puedan ir quedando fuera del juego con este tipo de cosas si es que no han pensado en cómo vamos a cambiar nuestro modelo productivo. Entonces, por ahí seguramente van a necesitar el apoyo de algún consultor que les pueda ayudar en hacer esta transición, pero creo que ya es momento de empezar a pensar en esto. Y para los consumidores, pues a mí me gusta mucho hablar con los estudiantes, dar mini pláticas, mini conferencias o mini talleres en universidades cuando me lo proponen. Y creo que lo que me gusta por ahí es que muchas veces cuando hablas con estudiantes, estás hablando con la gente que está, si no ya consumiendo, a punto de ser, pues, quienes van a consumir más y quienes hay que concientizar mucho porque tenemos mucho más poder de voto con nuestras compras en el supermercado que con cualquier elección. Entonces, al decir voy a comprar un producto orgánico para evitar que estén echando pesticidas a los cultivos y de forma indirecta a mis ríos, pues es un mensaje político muy claro que están mandando. O decir, yo compro un producto con certificación Rainforest, Fair for Life y demás para asegurarme de que no estoy contribuyendo al trabajo infantil, también es un mensaje súper fuerte que les están mandando a las marcas grandes que les va a obligar a cambiar tarde o temprano. Entonces, eso es muy importante que lo tengan consciente a la hora de estar en un supermercado porque finalmente están contribuyendo a algo más a la hora de comprar un producto de cualquier marca, que sea de cualquier empresa que sea. Y finalmente, otra cosa que digo sobre la salud es, pues cuando van a comprar un producto orgánico van a estar cuidando su salud. Entonces, es algo menos que quizás se van a gastar en médicos y demás más adelante. Entonces, piensen en esto también porque creo que es algo súper importante a la hora de estar comprando un producto, cuidar nuestra salud y cuidar a quienes hayan producido este producto. Exacto. Pues me gustaría que cerremos con eso. No me queda más que agradecerte muchísimo, empresas, consumidores, millennials, generación X, quien sea que nos escuche, todos tenemos un rol que jugar en esto y pues apoyemos todo lo que está moviéndose de forma positiva. Entonces, muchísimas gracias, Estefan. Muchas gracias, Paulina, por la invitación y un gusto hablar contigo. Si te gustó todo lo que discutimos en el episodio de hoy y quieres impulsar la agricultura regenerativa, los alimentos orgánicos, el comercio justo, te invitamos a que entres a dilmun.mx, el supermercado que no solamente se preocupa por cómo se producen los alimentos, sino también cómo se empacan, cómo se entregan, cómo se consumen y hasta cómo puedes reciclarlos tú una vez que ya los recibiste en tu casa todas las semanas. Entra a dilmun.mx y únete a esta comunidad responsable que quiere revolucionar la forma de consumir. Utiliza el código Inercia 10 para tener un 10% de descuento.